1, 2, 3. Buenas noches a todos y todas. Allá atrás, ¿me escuchan bien? Perfecto. Buenas noches, chicos y chicas. Queremos darle la bienvenida nuevamente a este segundo día de Node Week. Para nosotros es un placer tenerlos hoy. Mi nombre es Paula Mazo, yo soy Web UI Developer. Para los que no saben, en Globan tenemos un framework de eventos de tecnología que se llama la Development Week, y esta vez la Node Week hace parte de ese framework donde vamos a hablar de Node. Hace poquito tuvimos la JS Week y bueno, vendrán muchos más para que estén atentos. Ay, es acá. Perdón. No, ¿dónde es? Ay, no. Un momento. Okay, no, atrás. Por eso, hoy nos acompañan tanto como patrocinadores y participantes, comunidades que generan espacios y eventos alrededor de esta tecnología de Node.js. Las pueden encontrar también en meetup.com y queremos agradecer a nuestro patrocinador y organizador principal, que es Globan, que nos ofrece estos espacios para compartir nuestros conocimientos y para conocer a otras personas de la industria. Perfecto. Entonces, otra vez, nuevamente, para los que no vinieron, 3 cositas importantes. Por favor, apagar el celular para no interrumpir a los speakers. Segundo, no tenemos sección de preguntas hoy tampoco, entonces, preguntas al Twitter, ahorita en el break o al finalizar las charlas. Y por último, nos regimos por el código de conducta, que básicamente de la JSConf, que básicamente es amabilidad y respeto a la hora de tratarnos. Al finalizar, también hoy vamos a tener Kahoot para que estén atentos. En la hora del break les vamos a dar el PIN y todas las instrucciones para que se registren. Y bueno, ya, iniciemos. Listo, entonces empecemos con la acción. Nuestros primeros speakers no son de por acá de nuevo, son de hecho invitados especiales, internacionales, son de aquí de Globan. Así que de nuevo para este fragmento de la noche nos vamos a switchar por un momentico al inglés. Pásalo ahí. So, our first talk today is Node projects at scale, or in Spanish, proyectos Node a escala. These speakers comes from United States, as I said before, and one of them has an Instagram account for his dogs. He has 2 dogs. The first one is called Dolly Parton, and the second one is Mr. Rainbow Worldwide, and they love to watch him play baseball. And the other one is a road biker, and he have done a lot of what they call in US century trips, which are a 100 miles trips. So who is who? Let's find out. Ladies and gentlemen, please welcome Rob Howard and Pete McKinstry. Thank you. We're going to share the microphone, so we'll try to make sure this works. I'm very excited to be here. Thank you. Can't hear me? I'm sorry, I'm a quiet person. I'm not used to a microphone, so I'll try to do a good job. We first wanted to call our talk, OMG, we have too many people, we have so much tech debt, we've got nothing that builds, nothing that works, why did we try to do this? But it was too long. Cross that out. The spirit of what we want to do is some things to think about when scaling up to a large node-based project. That's still too long, so we ended up with node projects at scale. We think of large projects kind of like a metaphor of a professional sports team or a competitive sport.
where we have 3 phases to winning. We have an establishment of rules. We have a game plan that you want to have for your team. And you want to have, when you start playing, you examine your game and you adjust as you go. It's not like a pickup game where, like me, when I play baseball, we show up, we pick positions, and we play, and then we're done. You have to think about your plan for the future. So we're going to go with this metaphor throughout the deck. I think I hit a wrong button here. I don't know. Oh, it delays. We're going to go with this metaphor because it really applies to large projects and how you start them off on the right track and get them up to a large team size. Okay. So Rob started with the rules of the game. So when we think about rules of the game, what we're talking about is what's the context that you're working underneath. So in this metaphor, what are we trying to build? What's the software? What industry is it in? What's the strategic position of the software that's going to let us, make money, win, whatever the goal is? And then how do you measure that? Are you looking, is this a short-term, quick type of project, or is this a long-term project that you should, because you think about it differently, right? So this is about, like, how are you contextualizing the project so you can figure out how to win? Okay. Did I go too far? Is that right? Okay. So the next part, after you define sort of the rules of the game, is figuring out how you're going to game plan to win, right? So what we're talking about here is looking at what you have to bring to the table, right? So if we talk about the sports teams, what skills do you have? What position players do you have? Do you need to acquire some extra players? Trade, grow your team. What kind of technology is a good fit? Maybe for the skills of the team, maybe it's a good fit for the kind of project you're working on. But those are the kinds of things that we want to talk about when we're game planning, right? Making choices about the project that put you in a position to win. Okay, so another part of game planning is preparing yourself and preparing your team. And a lot of this applies in all size projects, but we'll talk in a second about what's different about large projects. But you want to define your process, right? You can choose many different agile processes, extreme programming, other things. You can pick Scrum. Scrum is popular, works quite well. You want to pick roles for the people on the team and what positions people are playing, and what kind of your cadence in your meetings and ceremonies that you're going to use to keep everyone on the same page about the project. And you should think about the culture and the values that you're highlighting for your team. Do you want to be aggressive about quick delivery? Do you want to be highlighting individual responsibility? Do you want to highlight specific things and get the team to respond to those? So think about those things so that your team sort of adopts them, embraces them, and you get those. And then this is tools that support you, right? So you're talking about version control, Git. What are you using for task management? How are you communicating, right? Jira is a good choice. There are others. And then what sort of automation tools are you putting in place? What are you using for builds? Are you setting up a CI system? That may not be important for small teams. It's quite important for very large teams. And then, like we talked about before, all this stuff is possibly might change. So you gotta expect change. You gotta be prepared for it. You gotta think about that and adjust. So, okay, so they don't have the picture. Yep. So at scale, all those things still apply, like I said, but more so, right? So you need to be more prepared, more game planning, more communication. And I have a story I'll tell to talk about this. I'm reading a book called Sapiens, and the author he's talking about sort of the evolution of the human species, but he makes the point that we're, as humans, relatively unique in the animal kingdom because we are able to organize ourselves at
at scale. So in other animal species, the groups fall apart when they get bigger than the number of people you can have personal relationships with, right? But humans were able to actually organize ourselves at bigger than the number of people, the people that you personally know, right? And that applies for large projects too. You may get so large that you don't personally have a relationship with every single person on the team. And at that kind of scale, humans are able to do that, and most other animal species do not do that well. But you need to do things to help support that. So one of the things that you can do is put in place process and documentation, and to communicate to the team, and that means that can be things like storytelling, right? And talking about the vision and okay. And a great way to communicate your vision is to tell stories about where you expect the project to go, right? And that works. You don't need to do that as much in small, but when you have huge projects, it's important that you're able to tell stories and communicate to very large groups. So. Now we want to share a little bit about one of the things that has helped us grow our program from one team to several, over 10. And this is something that Globant has in special. It's their AgilePod framework. And what we try to do is we put together teams of autonomous groups that have somebody in every role in the project: a tech lead, a developer, QA, designer, Scrum Master, all of the above, all in little groups throughout the program. And when you want to grow these teams, when you want to add, like, you can't start a program off with 100 people straight. So when you grow, you start with 10, 20, 30. And as you go, maybe a developer from pod 1 becomes the tech lead on pod 2. Or a QA person from pod 1 starts off and helps pod 3 form their constitution, their team. We've found that it works really well in the project that we've been a part of, and we've been going strong for over a couple years now. There's a little bit more information on the slide on the website, and I think it's actually really good information. Globant has a good structure for adding measurement, improvement plans for pods. If when you start out, we have host pods that come and help you learn the process, learn the tools, and go along the project. Your turn. So this slide is talking about architectural things that you do at large scale. So again, in small teams, it is less important, but at large scale, you need to sort of think about your system and how you're breaking it into subsystems and individual components. And sometimes it's helpful to actually assign different areas of responsibility and have specialization in those areas for different people or different teams, and maybe even assign owners to certain areas to have someone sort of shepherd and watch that area. We'll talk about structure with repos later. And then you think about, and as you game plan, you should put in place things that help people have context and a framework for how they're looking at the problems. So on the teams, picking a framework, maybe Angular, maybe TypeScript. What protocols are you going to use? WebSockets, HTTP, something else? What style of API are you using? So putting in place some of those choices up front can be helpful for people to be all moving in the same direction and to sort of have some context to tackle the problems that the teams are working on. And then sometimes you can look at frameworks and they're more prescriptive and some are less prescriptive. If you look at the Node sort of JavaScript ecosystem, Angular is a little more prescriptive, TypeScript is a little more, since it's got some types, it's a little more conducive to large teams and carefulness and protection against people, accidentally breaking things. So those might be choices that you make at very large project scales that you wouldn't necessarily make with smaller teams. The last thing is sort of
there's always this question when you're building out your architecture, how much is enough? And what I would say about that is the great way I found to do it is talk to the team. The team is hopefully very honest in their feedback and tell you when it's enough direction for them to start working and when it's not enough direction for them to start working. And again, like everything we've talked about, you work on it, you evolve, you keep providing more guidance and helping the team as you go. All right, so all of that stuff was mostly kind of before you start. And now we've kicked off development, we're playing the game that we have in our metaphor. Remember that your team is set up for longer term vision. So you want to make mistakes. If you see a problem now, fix it now because your future self will be happy for you. Measure as you go. Keep a track of how many story points you get per sprint or increment, and find things that help you improve that. Definitely make adjustments as you go. You don't want to live with the problems that you have now for very long. And then also take away things that are not working. If you early on have a lot of architecture meetings or planning meetings, and then they start getting boring and you start saying, hey, what's the topic this week? And nobody has something, just cancel them. Get rid of them. Get rid of things that are not working. So we want to start a little bit about some more node specific things. Repositories are something that we want to touch on a little bit. In a big project that you know you're going to have, we highly recommend starting out simple. Start with this one repo. Do not start with that mono repo or the multiple repos with all these libraries, because your interfaces and dependencies are going to change very rapidly. Start in shared, and then start thinking about when you might want to change it in the future. So when might you want to change that? What are some indicators in your project that you're hitting the maximum for your repository? Build times, build queues. Are you waiting for a long time? Are you not able to use your server because there are several people at the same time wanting to commit something? You're rebasing and merging a lot of code all the time. That might be an indicator of what you want to do to break it out into smaller repositories. Or maybe you've discovered as you've gone along, you have a code base or library that another team or project might want to use. Back to you, Pete. So these are some of the typical tools that you'll see on on most node projects. You have NPM for your build system sometimes, frequently maybe. You have Artifactory for publishing your artifacts from your project builds. At scale, some of the things you might think about are those things listed below. So for mono repos, where you have one repo that houses a whole bunch of different modules, we've had good success with Lerna. We're doing a little bit of prototyping and spike work, looking at Rush as a similar but kind of competing solution for the same thing. But like Rob said, wait until you sort of require those things to adopt them. Start small and grow. Rather than sort of going all in with the most complicated build system out of the gate. Sure, and let's see, this is related to dev process. So dev process on a larger scale team, very important. A clear dev process is very important, something that everybody can follow. One of the things that we like about GitLab, and a tool that we've used, is that you can have templates in your code review merge requests to let you know that you need to go through each one of these steps in the process. You can create a checklist in that template to say, did I write documentation properly? Yes. Did I add my unit tests? Yes. Sometimes that is better than writing a README somewhere and telling them how to go read this and learn what you're supposed to do. Having it right in front of you on every merge request is a highly helpful addition to the development process. Another part within this that we found is a little thing that we like to share. It says, oh, this is pretty cool. Inside of GitLab, you can have a lot of labels. If you have a large team at scale, you might have 20, 30 merge requests at the same time. You might want to communicate something really clearly and quick. Use them. They actually are really good and helpful. And finally, automation is your friend. Unit tests, integration tests, end-to-end tests, you need them, they're essential.
spend time now to help your future selves, because if you write that test once, you're not going to be manual testing 100 times in the future. There are a lot of tools that help you out. Put some links on these slides for some of the things that we've used. And we really recommend having your code coverage high so that you understand your project. I'd say one other addition is end-to-end tests, integration tests. They're a good way for a new developer to ramp up on the project. They touch little peripheral elements of it, but you get a good idea of what, how the project works and how you need to add your code to it. Closing out, 2 more. So this is kind of the summary slide, but we talked about rules of the game, so the defining the context for the project that you're working on, creating a game plan and planning ahead of time for how you're going to tackle it, and then how do you do the development and adjust as you go to maximize your chance of winning. And the last thing on all projects, but as much so on large projects as small projects, make sure you take the chance to celebrate and congratulate the team and appreciate all the wins that you have. And that's it. Thank you. Thank you. Chicos, bueno, ¿qué tal les pareció la charla? Bien, ¿cierto? Bueno, entonces otro aplauso para ellos. Vienen desde muy lejos, han estado trabajando todo el día y bueno, haber sacado tiempo para preparar esta charla es muy valioso. Gracias. Thank you, guys. Bueno, les tenemos unos datos curiosos. ¿Qué se hicieron? Ah, cierto. Bueno. Dato curioso. ¿Sabían ustedes que la contribución más grande que se ha hecho al core de Node fue en octubre del 2018? No hace mucho. Y fue con un commit de 648. Fueron 648 commits. Listo. Y de adicional, sí, bastante. Y adicional tenemos nuestra recomendación del día. No sé, que Paula nos va a contar. Bueno, hoy les queremos recomendar que sigan a Wesbos. Lo podemos llamar como un influencer del Node.js. Él es un developer full stack con JavaScript. También es profesor. Él trabaja, pues de hecho es freelance, se podría decir. Y tiene un curso en específico sobre Node que lo pueden encontrar en learnnode.com. Al igual pues que muchos otros, también de hecho tiene cursos en general de JavaScript y de hecho tiene un podcast que se llama Syntax FM, que también pues tiene su cuenta aparte y de hecho hace poco lo nominaron como el mejor profesor para desarrolladores en los premios de HackerNoon. Y el podcast creo que también está en Spotify y no recuerdo si en YouTube, pero en Spotify sí está. Entonces ahí les dejamos el dato. Hola, hola. Bueno, listo, ya estamos listos. Nuestro siguiente speaker nos viene a hablar sobre entendiendo el protocolo de buffers y gRPC con Node, ¿cierto? Diego dice que se arrepiente de algo, no, se avergüenza de algo. Y es que él, el primer módulo que creó para un CRM, ¿cierto? Lo hizo en un applet de Java, pero dice que ya aprendió la lección y que ahorita es fanático de los microservicios y del serverless. Así que con un fuerte aplauso recibamos a Diego Botia, por favor. Buenas noches. Bueno, primero que todo, gracias a Globant por la invitación. Voy a presentar entonces un poquito sobre los protocol buffers. En este caso, un IDL que se llama Proto 3, que es la última versión, y gRPC, que es un protocolo relativamente nuevo creado por Google. Bueno, para iniciar, tenemos que hablar un poquito sobre la ubicación de gRPC y protocol buffers cuando hablamos de los brokers y sobre todo los mecanismos de serialización.
Tal vez algunos de ustedes han conocido a estas tecnologías de paso de mensajes usando pues sockets, llamadas a procedimientos remotos, el famoso RPC, objetos distribuidos y un montón de tecnologías que están acá. Podemos encontrar Java RMI, invocación de métodos remotos, todos los que usan tal vez aplicaciones ya empresariales, conocen algunos de ellos, GIOP, RMIOP, SSLIOP, etcétera, etcétera. El gran amigo Corva, digamos que Corva fue una tecnología muy popular en los años 90. Se puede decir que Corva es el papá de los servicios web modernos y el abuelito de gRPC. Y ahorita hablamos un poquito de él. Esto es una arquitectura de software. Aún algunas empresas lo usan, sobre todo empresas que tienen sistemas legacy, sistemas, por ejemplo, las empresas que usan sistemas bancarios, sistemas de finanzas. Encontramos acá gRPC con Proto 3, ahorita es lo que vamos a centrarnos en la presentación. Está por acá una tecnología también muy fuerte que se llama Abro 10. Obviamente, si Google lanza algo, pues la competencia lanza algo también similar. En este caso, Facebook, con el proyecto Apache TIRF, es muy similar. También Microsoft no se podía quedar atrás y él lanzó, por ejemplo, Microsoft Bond. Pero claro que Microsoft tenía, digamos, algo viejito, muy similar a lo que hacía Java con RMI, que es COM, con más, DCOM, ¿cierto? Y .NET Remoting. Entonces es un montón de brokers que se tienen en la actualidad. También por acá están los WebSockets, servicios web y obviamente microservicios. Hablando un poquito sobre por qué Corva, porque para entender gRPC tal vez es importante entender Corva. En Corva básicamente tanto para conectar un cliente que puede ser objetos que están creados en diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, acá esto puede ser un cliente en Java, este puede ser acá en el servidor, no sé, creado en C++, por decir algo. Se necesita un mecanismo de interoperabilidad. La única forma de hacerlo, como son diferentes tecnologías, era usar una especie como de lenguaje traductor común. En este caso, pues estaba los IDLs, que es el lenguaje de descripción de interfaces, basado pues en estos objetos stubs, en este caso que es el skeleton, aunque en realidad lo que se maneja en gRPC son stubs y permiten hacer la comunicación. Ya sea cual sea la tecnología o el protocolo de transporte que se emplee. Así funciona básicamente si lo llamamos al mundo web, aquí en la parte de los servicios web, como empezó a funcionar SOAP, ¿cierto? El Simple Object Access Protocol. Es básicamente donde se empezó a trabajar el concepto de servicios web. Pero prácticamente SOAP tiene un IDL que es el WSDL, basado en XML, ¿cierto? Bueno, gRPC. Entonces, gRPC es un protocolo construido sobre el protocolo HTTP2. Eso es muy importante conocer cómo es el funcionamiento del protocolo HTTP2. Va mucho más allá del famoso HTTP 1.1, que todos lo estamos usando en nuestras aplicaciones, pero HTTP2 va mucho más allá, por la parte del performance, por sus características, por ejemplo, de la multiplexación en un único canal TCP, ¿cierto? La parte de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, Google aprovechó el protocolo HTTP2 y basó de gRPC sobre HTTP2. Entonces, el foco principal de ese protocolo es el rendimiento. Entonces, es el bajo consumo de CPU, de ancho de banda, de latencia. Y sobre todo cuando vamos a hacer construcción de aplicaciones real-time en la web, entonces sí es necesario usar este tipo de tecnología. También utiliza protocol buffers para definir la exposición de servicios. Y protocol buffers
es el análogo en Corba que les muestro ahorita al IDL. O sea, el Protocol Buffers es el IDL de gRPC. Con control de flujo de datos, con capacidad de enviar múltiples peticiones sobre una única conexión, que es lo que les estaba hablando de la multiplexación del canal TCP. Y una característica importante que es el Full Duplex Streaming, ¿sí? Que nos facilitaría tener, en teoría, múltiples clientes, pero sin afectar estos aspectos. La serialización con Proto 3, porque de Protocol Buffers se lanzaron diferentes versiones. La última es Proto 3, que ofrece soporte para más lenguajes de programación y JSON encodings. Pues acá están prácticamente los lenguajes de programación que está soportando gRPC. Entonces puede ser en C, C++, C#, Go, Java, Node.js, Objective-C, PHP, Python, Ruby. Y como esto es un proyecto open source, entonces cada vez están, digamos, de alguna manera lanzando nuevos soportes a nuevos lenguajes de programación. Quería mostrarles acá. Vamos acá para mirarlo. Ahí. Quería mostrarles este demo del rendimiento que sucede entre HTTP 1.1 y HTTP 2. Quiero que observen en el lado izquierdo. Voy a hacerle un refresh. Está cargando diferentes imágenes que están, digamos, en slides. Ellos la unen para hacer el benchmark. En este caso, con HTTP1 es 3.33 segundos. Si lo corremos, por ejemplo, con HTTP2, ahí está la diferencia. ¿Sí? Entonces, esa es una razón por la que se recomienda usar este tipo de tecnologías. Otra cosa que les iba a mostrar es en la página oficial de gRPC, es grpc.io. Acá encuentran el repositorio oficial del proyecto, encuentran documentación de todo tipo para usar el protocolo. Y algo muy importante que quería mostrarles es quién lo usa, quién está usando actualmente gRPC. Entonces, por ejemplo, se puede destacar sobre todo Netflix, ¿sí? Incluso en el ecosistema de microservicios que usa Netflix, que son más de 500 microservicios, el protocolo de comunicación que usa Netflix es gRPC. La presentación de sí, a la presentación. Otra cosa muy importante, la autenticación está incorporada usando el protocolo SSL, o puede ser autenticación por token, por ejemplo, soporta JWT. Y también aquí está la documentación oficial de cómo funcionan esos mecanismos. Entonces, la arquitectura gRPC, entonces, básicamente, como yo les mostré en Corba, se usa un stuff. Entonces, acá igual se usa un stuff. Se hace la comunicación generalmente sobre HTTP2. No me importa acá pues el lenguaje de programación que esté empleando, pues que tenga el soporte de algún lenguaje de programación de los que les mostré. Y está pues el IDL en un archivo que tiene extensión proto. Entonces ahorita les muestro la estructura. Por otro lado, se manejan tanto peticiones y respuestas. Ellos lo llaman proto request y proto response. Entonces, por ejemplo, acá se tiene el servidor en Node.js, por decir algo, se tiene el cliente, puede ser un cliente, pues, no sé, en JavaScript, o lo que sea. Y se hace la comunicación directamente. Los antecedentes de Protocol Buffer, es muy importante conocerlos. Resulta que Google hace unos años, estoy hablando de más o menos 2008, creó un framework interno para reemplazar los mecanismos de comunicación que ellos usaban en sus servicios
usando RPC que se llamaba Stubby, ¿sí? La ventaja de lo que ellos crearon con Stubby era que podían manejar 10 millones de llamadas RPC por segundo, ¿sí? Entonces, gracias a eso fue que miraron esa posibilidad y la lanzaron open source. En el 2008 lanzan entonces el Protocol Buffers como proyecto open source, pero tardaron 8 años para tener una versión estable que se pudiera usar en producción. O sea, siempre se demoraron harto tiempo. Y en el 2017 lanzaron el IDL Proto 3. Algo muy importante, comparado con XML, como lo usa, por ejemplo, SOAP o JSON, como en servicios REST, ellos tienen un problema, es que generan un payload muy grande, ¿cierto? En cambio, este señor no, porque internamente, como usa HTTP2, básicamente todo queda codificado en binario. En cambio, en el HTTP 1.1 queda es texto, ¿cierto? Bueno, de Protocol Buffers, entonces es una plataforma, un lenguaje neutral, muy sencillo, es un formato de serialización binario compacto. Como yo les decía, el IDL tiene el archivo que ustedes creen, tiene la extensión .proto, tiene un parseador y un generador de código también, a través de un comando que se llama protoc. Tiene una forma extensible de realizar datos estructurados, es flexible y eficiente. Estos son los lenguajes soportados en este momento, Java, C++, Python y JavaScript. Y la licencia es BCD11, es open source. Y la comunidad está creciendo así. Entonces, ¿cómo se componen los protocol buffers? Ellos tienen primero algo que se llama el message o el mensaje. Es una estructura específica detallada de información que ustedes van a serializar. Entonces, cada mensaje es una pequeña colección de registros de información y contiene una serie de valores clave valor, ¿sí? No lo tienen que confundir con JSON. Acá hay una comparación entre un JSON y el mismo archivo en extensión proto. Entonces, por ejemplo, acá ustedes observan pues, clave valor, ¿cierto? En un JSON normal. Lo mismo podría pasarse acá. Entonces, por ejemplo, mesas person. Aquí, por ejemplo, puede ser atributos requeridos opcionales o repetidos. Puede manejar los tipos de datos, toca nombrar los tipos de datos, por ejemplo, string, int64, int16, bueno. El nombre y un orden. Entonces, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de hacerlo. Por acá otra cosa importante es los tipos de valores que les estaba mostrando. Entonces, él soporta números, enteros o flotantes, booleanos, string, rows o crudos, datos crudos, por ejemplo, para las imágenes. Otros tipos de mensaje protocol buffer también. Entonces, acá hay un resumen de algunos de los más usados por ellos, ¿sí? Por ejemplo, enteros sin signo, ¿cierto? Ese tipo de cosas también lo soportan. Entonces, cuando se tiene el archivo, entonces ustedes pueden usar el comando protoc y se generan librerías hacia el lenguaje de programación de destino ya para cargarlas directamente hacia el lado del cliente o llamarlos directamente. Entonces, el proceso sería tener un generador de código con protoc, se hace la compilación y el despliegue y luego se hace el proceso de codificación y decodificación en el envío de mensajes a través de gRPC. Eso es lo que se hace. La estructura del mensaje, acá hay un mensaje de ejemplo, más completo. Entonces, por ejemplo, está el nombre, está un ID, está un email, en este caso es opcional, esos son obligatorios. Un campo enumerado, por ejemplo, es el tipo de teléfono, ¿cierto? Se tiene acá, por ejemplo, el dato el mensaje en número telefónico, también por otro lado. Así se puede manejar eso. En realidad es muy sencillo de entenderlo. Acá hay otro ejemplo. Este es un ejemplo de un mensaje usando streaming bidireccional, ¿cierto? Esto sobre todo es para cuando son soluciones de real time. Entonces, por ejemplo, un chat grupal. Entonces acá
Lo que se hace, bueno, acá se empieza con la palabra syntax, proto3, el package que van a usar, el servicio, en este caso chat, se coloca la palabra RPC, por ejemplo, este método join para hacer digamos, la liga entre los clientes que se conecten. Y este es el mensaje de entrada o que se va a mandar. Entonces es un stream, en este caso es un stream. Aquí se define entonces el streaming bidireccional y retorna un mensaje, el mensaje que genera en este caso como una función. Y la estructura del mensaje como tal, en este caso sería, por ejemplo, el usuario, por ejemplo, Pepito, Juanito, el que sea, y el texto que sería el mensaje que va a mandar. ¿Sí? Algo también muy importante, comparado con algunas de las tecnologías que les mostré en el slide inicial, se han hecho diferentes benchmarks. Esto lo pueden encontrar en papers que prueben la eficiencia del protocolo de este tipo de aplicaciones. Y, por ejemplo, en este caso, ustedes pueden observar los tiempos. Estos son los tiempos en que sucede este tipo de situaciones. Cuando crea objetos, deserializa, el tiempo total. Y pueden observar que Protocol Buffer tiene los mejores resultados. Incluso Abro se le acerca mucho. La competencia que les digo que es el que usa Facebook está un poquito más alto, ¿cierto? Entonces, en los benchmarks se ha probado que Protocol Buffer tiene un mejor desempeño. Ahora, por otro lado, pues para terminar, quiero mostrarles un ejemplo. Pues acá la idea es esta, hacer un streaming bidireccional de un chat. Entonces está el servidor y estará un montón de clientes conectados comunicándose entre sí. Entonces, quería mostrar eso. Ya. Ah, sí, bien. Ya que yo le hago esto. Entonces, en este caso, ya había lanzado por acá, ahorita les muestro partecita del código. Acá tengo, digamos, el servidor, por un lado. Tengo acá, había cargado 2 clientes de prueba. No me acuerdo cuál es el otro. Acá. Entonces, por ejemplo, no sé, me mando cualquier mensaje. Aquí ya puedo empezar a mandarle el mensaje. Ya está mandando, ¿sí? Si llega, la ventaja de esto es que si conecto, como les decía, 1000, 2000, 10,000, 1,000,000 de clientes, aprovechando las capacidades del protocolo, no habría reducción de la latencia, por ejemplo, en la red, o ese consumo exagerado de ancho de banda. Esa es una de las características importantes de esto, ¿sí? Incluso ustedes si usan tecnologías como los WebSockets, lo podrían también aplicar, ¿sí? Si van mucho más allá, si van a usar, por ejemplo, computación serverless para definir esas FAS, que son los Functions as a Service, la comunicación que se recomienda es usando gRPC, ¿sí? Miramos un poquito del código. Entonces, este es parte del proyecto. En este caso, pues, este es el servidor. Tienen que hacer la preinstalación de las librerías. En este caso está gRPC y está Protoloader. Algo muy importante, se recomienda hacer la gestión de estas bibliotecas usando YARN. Aunque los pueden hacer con NPM, pero con YARN es mejor. Luego se tiene acá pues el servidor. Colocan la dirección de su servidor. Por ejemplo, acá estoy usando el puerto 2019.
Tienen que tener en cuenta si están en un ambiente real, si tienen por ahí un firewall en el medio, que las políticas del firewall se abran a ese puerto, si no van a tener problemas de comunicación. Se hace la carga aquí del archivo proto, donde esté instalado el proto. Entonces, en este caso lo tengo en este directorio chat proto, que es el que les mostré ahorita. Aquí está. Y por acá ya viene la parte pues, de la carga de los usuarios en un vector, y tengo por acá el método de implementación del join, que es básicamente donde voy a empezar a hacer la comunicación de los datos, el envío de datos, ¿cierto? Y tengo por acá, bueno, acá hago el join ¿se bloqueó? Se bloqueó la pantalla. ¿Ahora sí? Ya. Entonces hago el método de implementación del RPC Join, donde entonces los clientes llegan. Luego tengo acá la parte del envío de los mensajes a todos los clientes que estén conectados. Esto es como haciendo un streaming, ¿sí? Como si fuera una especie de broadcast, ¿cierto? A todos los usuarios que estén conectados. Y acá es donde hago el uso del método que está cargado en Proto 3. Entonces, aquí adiciono pues el servicio. En ese caso lo había llamado join. Hago el bind. ¿Se bloqueó? Ah, pero ahí está el bind. Ahí está. El bind, le mando el server address, unas credenciales internas que él tiene, y lo inicio. Entonces, ese es como lo que se hace ahí. Y por otro lado, en el cliente, es algo muy similar. Entonces, en el cliente, pues cargo las librerías. Bueno, este reader de acá, que es para el proceso de entrada estándar y salida estándar por la consola. Le doy la ubicación del servidor remoto. Listo. No, ya terminé. Y por acá, pues ya creo el gRPC client en este lado, muy similar a lo que estaba en el servidor. Pues aquí es para decirle ingrese su nombre, bla, bla. Inicio el chat. Llamo a través de un canal, se crea un canal para llamar en este caso al join, y muestro los datos, ¿sí? Eso es como un ejemplo, pero ustedes podrían hacer cosas muy interesantes, como por ejemplo ya enviar un video en streaming usándolo, sería pues, más código obviamente, o pueden hacer un juego, ¿cierto? Un juego en real time. Aunque eso también lo pueden hacer usando WebSockets, eso sí también lo podrían hacer, ¿sí? Pero la gracia es empezar a aplicarlo, ¿sí? Entonces, ya podemos cambiar a la presentación. Bueno, entonces eso es todo, y los invito a que empiecen a probar el protocolo. Gracias. Hola chicos. Bueno, antes de continuar con nuestro tercer speaker, les voy a dar otra recomendación. A los que están atrás, corran. Bueno, Node School es una plataforma donde pueden encontrar workshops para asistir presencialmente o hacerlos en vivo. Súper bacano, súper recomendado. De hecho, ustedes pueden proponer también workshops, y lo mejor de todo es que es gratis. Así que ese es nuestro segundo recomendado. Ok. Sí, pueden anotar la URL, ¿cierto? Ah, sí, acá me están soplando también que los workshops son de varios niveles, ¿no? Desde principiante hasta avanzado. Sé que todos pueden echarle una miradita.
Bueno, y nuestro tercer y ya último speaker de la noche nos viene a hablar de qué es el CSS crítico y cómo calcularlo. Resulta que este speaker nos contó que le gusta jugar mucho Mortal Kombat, pero para resolver conflictos y despejar la mente. Y tomar decisiones. Interesante. Recibamos con un fuerte aplauso a Julián Lamprea. Hola chicos, buenas noches. Bueno, muchos me decían, oye, ¿cómo así? CSS en una charla de Node es puro backend, pues, what the fuck, ¿sí o qué? Como que no va muy bien, no combina mucho, pero sí, resulta que Node.js es muy utilizado y nosotros los fronts utilizamos muchísimo unas herramientas de Node para poder mejorar el rendimiento, ¿sí o qué? Y gran parte de las herramientas que utilizamos vienen también como responsabilidad del backend que entregue resultados finales rápidos, ¿sí o qué? Entonces, pues, por eso es que un pequeño pedacito de front se cuela en las charlas para hablar con Node.js. Y básicamente es hablar sobre el CSS crítico. ¿Alguna vez lo has escuchado usar o lo han usado? Uno. Bueno, primero, voy a presentar @jlamprea en cualquier red social, GitHub, Twitter, Instagram, lo que sea. Desde pequeño había trabajado como UI designer por muchos años. Mis papás querían que fuese diseñador gráfico y todas esas cosas, pero como que nada, no me sentía hasta que conocí la ingeniería y pues me enamoré. Básicamente empecé a trabajar en ingeniería y empecé a llevar toda la parte de matemáticas, lógica y todas esas cosas y hasta convertirme en un full stack developer. Me gusta muchísimo los algoritmos, la arquitectura, la buena organización y combinando todo ese pedazo de background de backend developer, ingeniería, patrones de diseño, con lo poquito que sabía de UI designer, bueno, como 10 años haciendo UI designer desde niño, pero no me gustó. Me enfoqué muchísimo en el frontend y sobre todo en el performance, que me gusta muchísimo medir, llevar todas las mediciones, llevar todos los patrones de diseño al frontend y pues he sido emprendedor en 4 o 5 startups, fracasar, volver a empezar, fracasar, volver a empezar, fracasar, volver a empezar, vender, volver a empezar, fracasar, etc. Bueno, primero, en cuanto al rendimiento web, ¿saben lo que es el tiempo de carga de una página? Muchas veces hay unas herramientas que nos dicen, sí, su página carga en 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, ¿sí o qué? Que es lo que nos dicen muchísimas de las herramientas. Pero es que resulta que el tiempo de carga de una página web no es un número, ¿sí o qué? Empiecen por tener eso en cuenta. Y es algo que va como en contra de muchas de las herramientas que nos dicen, sí, su página carga en 3 segundos, en 5 segundos, pero es que el tiempo de carga es una gran combinación. Entonces, tenemos responsabilidad del backend, el tiempo de red y el tiempo del TTFB, el tiempo del primer byte. Y eso es total responsabilidad del backend, de como sea que lo haga, Ruby, Python, Node, lo que sea, ¿sí o qué? Después de eso sí tenemos en el frontend, el navegador tiene 3 tiempos de carga. El primer First Content Paint, primer momentico en que el navegador pinta al menos el primer div, ¿sí o qué? El First Meaningful Paint, el tiempo en el que el navegador hizo una imagen general de toda la página web dentro de lo que se ve en el viewport del navegador, que es como apenas el navegador terminó de pintar solo lo que el usuario alcanza a ver, y luego el First Interactive Paint, el tiempo en que el navegador cargó todo el JavaScript, lo procesó, parseó, etcétera, etcétera, y hizo que ya los botones sean cliqueables, que el usuario pueda hacer scroll y todos los jugueticos, ¿sí o qué? Y esa combinación de todos esos puntos me va a dar el tiempo de carga. Entonces, sí, es cierto, existe un speed index, y dicen, pues sí, pues Google tiene un speed index, ¿sí o qué? Y se mide en las páginas web y entonces le dan un número a uno, pero ese número es una validación, no sé, es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque es que depende del tiempo de carga de la red, depende si estoy en una red 3G, 4G, etcétera, si un Wi-Fi, la latencia. Hay varios estándares y promedios como chéveres que sirven, pero pues la vida real es esto, ¿sí o qué? Entonces, tenemos varias herramientas, me faltan algunas, pero digamos que estas son como las más importantes. Si las han visto, las han usado alguna vez en internet. Son la mayoría conocidas. Incluso Lighthouse está directamente dentro del navegador de Google Chrome,
PageSpeed Insights, Pindom, and GTmetrix sí son herramientas totalmente online, donde vos le posees, le pasas la URL, él hace un escaneo, pinta todo lo que es las recomendaciones, todas esas cosas, ¿sí o qué? Y le da un promedio de tiempo de carga. GTmetrix te da un promedio entre Google y Yahoo, a ver qué tal los dos promedios. Y les da una serie de recomendaciones. La mayoría de unas buenas recomendaciones. PageSpeed y Lighthouse son los más especializados en decirte, ah, mira, aquí tienes que corregir el CSS no tiene gzip, entonces hay que agregarle gzip. Sí o que antes una librería en el backend que agregue gzip. No tenés minificados los archivos, entonces, listo, hay que minificar los CSS, los JavaScripts, lo que sea. Casi todos dan recomendaciones, ¿sí o qué? ¿Los han usado alguna vez de estos? ¿Sí o qué? Listo, tenemos recomendaciones que siempre dan ellos. Pero me causa mucha curiosidad que hay una recomendación que muchos de ellos, todos la dan, y que es una de las recomendaciones más fáciles de implementar, pero que a la mayoría de personas a las que le he preguntado no la implementan es porque, qué pereza, porque es más fácil poner un plugin que haga gzip y listo. Y mucha gente la ignora. Esta es muy puntual. El render blocking. Sí o que sí, si la han visto, han utilizado las herramientas, van a ver que esta recomendación casi siempre sale. Elimine el render blocking. ¿Sí o qué? Y por lo general aquí dice que considere entregar el critical.js y el CSS inline y deferir todo lo que no sea crítico. ¿Sí o qué? Entonces, cuando cargamos JavaScript, cargar JavaScript es muy fácil. ¿Sí o qué? Ponemos una etiqueta script, el JavaScript y listo. Y hay herramientas hoy día que hacen todo eso automático. Y si lo queremos hacer deferido, le ponemos defer al final. Deferido significa que el navegador pinta el HTML y luego de terminar de pintar el HTML, ahí sigue y carga el JavaScript. Bueno, no mentiras, lo carga en paralelo, pero solo lo procesa hasta que se termine de pintar el HTML, ¿sí? Si no ponemos eso, el navegador está pintando el HTML, va pintándolo de arriba abajo, y apenas encuentra un script, lo descarga, lo procesa y continúa pintando el HTML. Por eso se consideran recursos bloqueantes. Resulta que hay una cosa muy, muy importante, que es el navegador debe descargar y convertir, parsear todos los archivos CSS antes de poder mostrar la página, lo cual hace que el CSS sea un contenido bloqueante, de renderizado. ¿Qué significa? Que el navegador puede ir y traer el HTML, ¿sí o qué? Luego va y se trae el CSS. Y hasta que no tenga los dos y pinte el HTML y pinte el CSS y genere los dos, no va a dejar de mostrar una página en blanco. Entonces, apenas tenga el HTML y el CSS, muestra pues el resultado, ¿sí o qué? Entonces, hay un tiempo de espera que pues, a veces es imperceptible dependiendo de la calidad de red y esas cosas, entre lo que se pinta, el HTML y el CSS y lo que el usuario ve, ¿sí o qué? Entonces, resulta que hay un concepto muy, muy importante y que es un concepto muchas veces muy ignorado. Es el above default content. Cuando renderizamos una página web, la cargamos desde nuestro celular o desde el computador, laptop, lo que sea. ¿Sí o qué? Que lo único que ve el usuario es la partecita de arriba, este pedacito. ¿Sí o qué? El usuario, para poder ver el resto del sitio web, normalmente los sitios web son larguitos, tiene harto contenido, tendría que hacer scroll. ¿Sí o qué? Pero cuando el usuario ve esto, no sabe si lo demás ya cargó. Pero como nosotros dejamos todas las herramientas que hagan todo automático, dejamos el CSS, un solo CSS comprimido, minificado, muy bonito, metemos un solo JavaScript comprimido, minificado, concatenado, etcétera, todo muy chévere, pero el navegador tiene que cargar todo el HTML de acá hasta acá, todo el CSS que se necesita, todo el JavaScript, ¿sí o qué? Y como son recursos bloqueantes, hasta que no se carguen de la red, pues no se van a pintar. Hay cosas como HTTP2 push, ¿sí o qué? Entonces con HTTP2 push, el navegador va y pide el HTML y el servidor le responde el HTML, el CSS y el JavaScript de un solo totazo, quienes implementen ese protocolo, HTTP2 push, pero pues igual el navegador tendrá que esperar que le lleguen todos los archivos, procesarlos, parsearlos, integrar el HTML con el CSS y pintarlos, ¿sí o qué? Entonces, el pedacito que está arriba se conoce como el above default y el pedacito de abajo, below default, ¿sí o qué? Hasta ahí claros. Entonces, cuando un usuario ve una página, el usuario no ve todo esto, lo ignora, pues porque no ha podido hacer scroll. Apenas carga la página, solo ve el pedacito de arriba, ¿sí o qué? Ese pedacito de arriba es lo que más
ayuda a sentir que la página cargó. ¿Sí o qué? Entonces es por eso que por acá yo sé que el tiempo de carga no es un número porque es una combinación de varias cositas. Y cuando se termina de pintar este pedacito, si yo tengo que hacer todos estos 3 tiempos para toda esta zona, pues es muy demorado. Pero si lo hago solo para esta zona, va a ser mucho más rápido. ¿Sí o qué? Así que la velocidad se trata más de un concepto de percepción. La velocidad no viene siendo un número en la web. ¿Sí o qué? Cuando el usuario cree ver que este pedacito ya cargó, por lo general, la mayoría de los seres humanos vamos a pensar, ah, listo, ya cargó, miran un poquito y hacen scroll, si es en el celular, en el computador, ¿sí o qué? Por aquí hay un pedito que dice First Interactive Paint, ya bajito, ¿sí o qué? Entonces, si ya significa que la página está interactiva, el usuario ya puede hacer scroll, mover el contenido y ver otros elementos de la página, pero en la primera parte es muy importante que el usuario la vea cargada. No importa que lo demás no esté cargado, pero pues, como les decía, siempre dejamos que los frameworks hagan de todo y se carga todo, se pinta todo y pues es boda. Entonces, si somos capaces de poder después de tener nuestro HTML ya armado, nuestro CSS ya armado, incluso esto muchas veces se lo he dejado de responsabilidad al backend, de que el frontend arma todo eso completo, ¿sí o qué? Arma su website con todo el CSS y le entrega un único CSS porque lo compiló con Google Webpack, lo que sea, no sé. Y un solo JavaScript y lo que sea. Pero si necesitamos calcular solo el CSS que se está utilizando en la primera partecita, en el above default content, extraer solo ese CSS y cogerlo, inlinearlo, no sé si existe ese verbo, pero inlinear, al final, inlinear dentro del HTML, metemos ese CSS dentro del HTML, cuando el navegador haga la primera petición y obtenga esa primera respuesta, en el HTML, como ya viene inline el CSS de solo este primer pedacito, el navegador va a ser capaz de poder, de un solo totazo y un solo round trip, que llaman, pintar la zona de arriba, mientras luego ya recibe los demás contenidos, ¿sí o qué? Entonces, si yo cojo y hago una carga deferent del JavaScript y del CSS, voy a poder hacer que el navegador pinte lo de arriba y luego ya por Ajax o deferido cargue el resto, ¿sí o qué? En JavaScript cargar el deferent, atributo defer dentro de la etiqueta de script, breve. Y dentro del CSS, ¿cómo lo cargo en deferent? ¿Alguna idea? ¿Idea? Breve. Lo cargo por Ajax, con JavaScript. En vez de el típico que CSS que uno pone link, href, y pone la hoja de estilos, pues ya no. Simplemente cargo el CSS, como es un archivo grande que ya tiene todas las hojas de estilo, lo cargo por JavaScript. Pero como el primer pedacito del CSS viene inline, el navegador es capaz de pintarlo de un solo pedazo y luego sí empezar a procesar el Ajax del CSS, el Ajax del JavaScript y cargar todo lo que sea necesario. Entonces, para el usuario, darle una percepción de que lo primero de arriba cargó, suficiente con el Critical CSS. Y esa optimización es una de las que más percepción de velocidad de carga les va a dar a su sitio web, independiente pues, de todas las otras optimizaciones que le hagan y las imágenes y todas las cositas. Si en un sitio web, cuando un usuario está navegando, la primera parte cargó. La segunda se demora, ¿por qué? Porque tiene que cargar todo el CSS completo. ¿Sí o qué? Eso es lo que va a suceder cuando utilicen el cálculo del CSS crítico, cuando lo inyecten. Entonces, la idea es siempre entregar un HTML con el pedacito de CSS metido dentro del HTML y el JavaScript y el resto del CSS lo cargan por Ajax después, no importa, ¿sí o qué? El tiempo de carga es bastante alto. Este tiempo de carga, que el primer contador termina en 0 segundos, casi un segundo por completo, y el otro se pasa a 5 segundos, es solo el primer pedacito. Puede que ni siquiera el resto del sitio haya terminado de cargar, pero como la velocidad que importa es lo que el usuario está viendo, ¿sí o qué? Mientras se cargó eso, el usuario medio alcanzó a leer, y cuando empieza a hacer scroll, pues resulta que el navegador ya terminó de cargar todo el resto. Así que no importa que se cargue después el CSS por Ajax. Muchos dicen, pero ¿cómo así? Si el CSS se carga siempre con link, href, rel, style, es que. Pero pues lo que más importa es darle percepción de velocidad al usuario. ¿Sí o qué? Por eso se va a ver así.
Y listo. Ahora sí, ¿cómo hago eso en Node? Muy sencillo, tenemos dos paqueticos, o como dice el compañero, utilicen npm o yarn, cualquiera de los dos. Es una dependencia de desarrollo, por eso "-d", o "-save dev", para el que le gusta escribirlo completo. Y están los dos paqueticos, Critical y Penthouse. Critical, parchado para el que le gusta las herramientas CLI, tiene plugin para Webpack, para Google, para Grunt. Aún hay gente usando Grunt todavía. Y algo chévere de Critical es que coge el CSS y el HTML y de una vez lo inlinea. Entonces les hace la tarea completa de una vez. Penthouse es más por API y tienen que tirar más código, pero es más robusto. Ustedes pueden tirar cantidad de tareas ahí y él lo que va a hacer es internamente abrir Google Chrome y abrir un montón de pestañas y empezar a calcularlas todas. Es más, uno lo ve en tiempo de ejecución, él se abre Google Chrome y empieza a abrir pestañas y empieza a calcular absolutamente todo. Lo que él hace, bueno, ambos hacen, se cargan Google Chrome automáticamente, cargan la página y con el inspeccionador de elementos extraen solo el CSS necesario para la primera parte. ¿Sí o qué? Entonces, con cualquiera de estas dos herramientas pueden calcularlo. ¿Sí? En este punto es cuando les digo, es que esto a veces pienso yo que es tarea del backend. ¿Por qué? Porque el backend es el que ya coge el resultado final. Solo el HTML ya después de ser procesado y el JavaScript final y el CSS final. ¿Cómo? Re sencillo. Si vamos a utilizar Critical, el primero de los dos paqueticos, lo único que necesitamos es decirle a ese paquetico, ¿dónde está la carpeta base donde está nuestro proyecto? / o dist / pues, donde sea que tengamos nuestra carpeta ya generada, una ruta donde está el HTML, una ruta donde está el CSS, se puede con corchetes si lo pillan porque es un array, porque pues mucha gente pone no un solo CSS, puede tener N cantidad de CSS, ¿sí o qué? Y un archivo de destino y que por favor haga el inline y listo. Eso hace toda la tarea. Es muy sencillo esta tarea de optimización y se dieron cuenta en el GIF, pues el tiempo de carga que se percibe, que es bastante diferente con respecto a los que no le hacen eso. Entonces simplemente eso, coge el CSS, lo calcula, lo extrae, lo mete dentro del archivo HTML en inline y el resto del JavaScript, automáticamente esto también lo pueden cargar de manera diferente. O sea, carga el CSS, ese archivito, lo carga vía Ajax. Ese hace toda la tarea completa. Con solo ese pedacito terminaron ustedes y listo. Si van a utilizar Penthouse, porque Penthouse sí permite utilizar un montón de tareas en paralelo, este es un poquito más parchado porque simplemente le pasan una URL de un sitio web que ya tengan andando online. ¿Sí o qué? Bueno, incluso puede ser URL, un localhost, lo que sea, y la cadena de texto de todo el JavaScript, digo, de todo el CSS, perdón. Entonces, muchas veces uno no la tiene, entonces pues ya puede combinar otras funcionalidades como simplemente utilizar un paquete que se haga un wget y se traiga todo el CSS y se traiga el contenido en una string y lo inyecte, ¿sí o qué? Formas de traerse el CSS, pues hay muchas, ¿sí o qué? O simplemente si ya tienen el archivo en disco, pues cargan el archivo de disco, cargan el string y se lo inyectan a Penthouse y listo. Cuando él termina la promesa, ¿saben qué es una promesa, sí o qué? Sí. Está el resultado del critical, solo con la cadena de texto del CSS que debemos inyectar nosotros, ¿sí o qué? Entonces, lo pueden escribir en disco para después mirar a ver qué hacen con él. Mejor dicho, aquí sí es ya como muy a manito. Ustedes pueden hacer lo que quieran en este punto. Entonces, en este punto, porque es más como para trabajos más fuertes, porque resulta que yo ya puedo obtener varios CSS críticos a la vez y luego inyectarlos en un solo HTML, como quieran. Por ejemplo, algo que se puede hacer es que también con Penthouse le pueden decir, mira, calculame eso y le pones un parámetro adicional que es resolución para móviles y vuelven a ejecutar otro y los ponen a ejecutar los dos al tiempo, que lo calculen una resolución para desktop, ¿sí o qué? Entonces él va a calcular los dos CSS críticos, porque obviamente la cantidad de CSS necesaria para el desktop es muy diferente al CSS necesario para el mobile, ¿cierto? Entonces con este pueden calcular los dos al tiempo y al finalizar esperar las dos promesas, un promise puntual e inyectar los dos CSS críticos al final de un único HTML que sirve para mantener el objeto responsive que inyecte los dos CSS críticos, ¿sí o qué? Entonces así, con este, pues tengo un poquito más de control, con este es más rápido, pero
funciona súper bien, ambos funcionan chéveres, ¿sí o qué? Y es necesario tener en cuenta unas cositas. La primera, que traten de mantener el inline del CSS debajo de los 14 kilobytes cuando estén ya con gzip y todo. O sea, completan estas tareas, puede ser con esta, y que ese indexcritical.html, que ya tiene todo el HTML, ya tiene el CSS inline, ya está cargando el resto del CSS por Ajax, y ya tiene todos los JavaScripts. Cuando lo pasen por su servidor de web que estén utilizando, Nginx o lo que sea, y ya le pongan el gzip, traten de que esa vaina no se suba de 14 kilobytes. Porque sí, porque es que meter CSS dentro del HTML hace hacer que el HTML cargue mucho, ¿sí o qué? Pese mucho. Si lo tratan de mantener dentro de ese rango, pues para el navegador va a ser casi que imperceptible, ¿sí? O lo más cercano por ahí, ¿sí? A veces hay que eliminar algunas cuantas etiqueticas y sacrificar un pedacito si es que se pasa muchísimo. Pero pues interesante mantener los más cercano ahí, ¿sí o qué? Combina esto con otras técnicas, como por ejemplo la carga en HTTP2. Entonces, ideal, manden el HTML y el CSS y el JavaScript por HTTP2 de manera que el navegador pueda recibir el HTML con el CSS inline, pintarlo, y luego, si ya recibió por push el resto del CSS y el resto del JavaScript, lo cargue lo más rápido posible. ¿Sí o qué? Con eso van a hacer que su sitio web, a lo bien, así sea en una red 3G, cargue en menos de 3 segundos. ¿Sí o qué? Y, como buenos ingenieros, midan todo el impacto de lo que están haciendo. ¿Sí o qué? Entonces, lo más importante es medir el First Meaningful Paint. ¿Por qué el First Meaningful Paint? Porque apenas se pinta la primera parte. A mí no me interesa si el resto se pintó mal o no se pintó. Sí. Y eso es todo, pero les voy a mostrar. ¿Puedo abrir una página web acá? Sí. Dart. A ver si carga una paginita que tengo por acá. Voy a mostrar. Pero no tengo cómo darle ver código fuente, ¿cierto? Bueno. Es que les quería mostrar cómo se ve una página sin CSS toda desbaratada. Bueno, déjamelo ahí. Lindo, ¿sí o qué? Ahí, se scroll para arriba. Más. Por favor. Listo. Básicamente la idea es que cojan dentro de una hoja de estilos y metan todo su CSS. Se va a ver feo, obviamente, pero va a tener todos los estilos necesarios para que la primera partecita de arriba se pinte. ¿Sí o qué? Y luego el navegador empieza a pintar el resto por CSS, por JavaScript, cargue el resto del CSS. Además, ni siquiera está por allá arriba entre los estilos, no hay nada de CSS. ¿Por qué? Porque no me interesa es cargarlo ya por JavaScript y normalmente se carga al final del sitio web. Bájalo, bájalo. Listo. Yo lo cargo por Ajax a manito, ¿sí o qué? Ahí está haciendo una carga a manito del CSS y lo cargo ya después de que ya el sitio web pues haya terminado de cargar y que ya esté procesando el JavaScript, ¿cierto? Eso me va a hacer que el CSS se cargue, el archivo CSS completo se cargue pues después, pero obviamente la primera respuesta del HTML va a parecer que se pintó de una. ¿Sí? Y nada. Listo, chicos. Les dejo el enlacecito webdev.fast. Es la comunidad dedicada al performance directamente de Google, de la gente que más aporta a los mejores tips y técnicas de optimización para frontends. Gracias. Gracias, Julián.